es en base a las guías de la ITSA. Por ejemplo, neumonía asociada a ventilación mecánica, etcétera. Cuando ya estén en la residencia el próximo año, ya sea medicina interna, infecto, emergencias u otras especialidades que involucre la parte de infectología, recuerden la guía ITSA. También hay alguna aplicación, por ejemplo, la de Argentina, que es igual muy bonita. A ver, permítame, voy a ver cuál es esta aplicación, donde está por patologías. A ver, ¿dónde está? Esta aplicación igual es bonita. Proanet, no. Antibiotic es el nombre. Vamos a buscar, voy a pasar el link. Y otra importante es el libro de Sanford. El libro de Sanford es para todas las enfermedades infecciosas, es así. Ese está como libro. Seguramente podemos buscar en books médicos. Es Sanford Guide. Este libro les recomiendo cuando ya estén viendo, por ejemplo, infección para tracto urinario, para neumonía. Este librito es clave. Entonces los vamos a descargar y se los voy a pasar al grupo. Esta creo que está escaneada, por eso pesa tanto. Y apenas lo tenga, se los voy a pasar la aplicación y tanto este libro de Sanford para cada uno de estos, ¿ok? Entonces básicamente vamos a repasar hoy antibióticos con relación a esta. ¿Qué tenemos que saber de antibióticos? Vamos a grabar la clase. Recording in progress. Primero, la clasificación de los antibióticos. Entonces vamos a tener acá las penicilinas, los betalactámicos. Todos estos son betalactámicos. Tenemos las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos. De cada uno de estos grupos de antibióticos vamos a recordar el mecanismo de acción, el efecto adverso principalmente. Con tal que sepan esos dos datos, ya estamos hechos en la parte de antibióticos, mecanismo de acción y efectos adversos. Ya cuando se estudia infección urinaria, diarrea, neumonías, meningitis, absceso de pared, etcétera, ya ahí se comenzará a combinar los antibióticos. Ahí tenemos otra clasificación. Bueno, la otra son los monobactámicos, en su mayor representante la Astronom, la vancomicina, en su mayor representante bueno, dentro de estas están los glucopéptidos en realidad, los glucopéptidos, y dentro de los glucopéptidos el mayor representante es la vancomicina. Luego tenemos los macrólidos. Recuerden que los macrólidos están indicados en neumonías atípicas por el mecanismo de acción, porque esta inhibe la síntesis de proteica en el ribosoma, en la subunidad 50S. ¿Cuáles eran los gérmenes involucrados en las neumonías atípicas?
Legionela, Klebsiella, Coxiella, pneumoniae y Chlamydia. Micoplasma Y también. Sarcoplasma pneumoniae. Exacto. Estas bacterias, doctores, la mayor parte, por ejemplo, Mycoplasma, Haemophilus, no contienen pared bacteriana, ¿no es cierto? No tienen pared bacteriana, por lo tanto, todo lo que es penicilina, cefalosporina, carbapenémicos, estas van a ir a actuar en la pared celular. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros tenemos un paciente con neumonía atípica, entonces estos medicamentos o estos antibióticos no nos sirven tanto. Por eso es importante aquí los macrólidos, por eso se da amoxi más claritro o más acitro. Y las clásicas preguntas relacionadas a los macrólidos en los exámenes de la residencia es QT, el síndrome de QT largo o QT prolongado. El síndrome de QT prolongado, ¿a qué tipo de arritmia nos lleva? QT largo. Eso, muy bien, doctores. La taquicardia ventricular polimorfa o torsada en puntas. Excelente, doctores. ¿Y cuál es acá el tratamiento? Sulfato de magnesio. ¿Ok? Sulfato de magnesio. Muy bien. Luego vamos a ver un poco de las tetraciclinas, el mecanismo de acción, en la subunidad ribosoma 30S. Lo ideal, doctores, la recomendación que les puedo realizar es que se hagan como digamos, una hora de inversión, se compran un papel pliego, lo que yo hacía en pregrado, ustedes también seguro que sí, una cartulina blanca y se dibujan ahí la bacteria y con todo, ¿no? Ahí su ribosoma, su material genético, la pared, y cada uno de estos pone, ¿no? Para la 30S, ustedes pondrán ahí las tetraciclinas, para la 50S, tales antibióticos, para pared celular, las beta-lactámicos, para el material genético, las fluorquinolonas, ¿verdad? Sobre todo para aprender mecanismos de acción. Eso lo pegan en su cuarto, en su dormitorio o en su sala de estudio, o donde más estén, y para solo recordar, ¿ok? Luego los aminoglucósidos, en su mayor representante la gentamicina, en la unidad del ribosoma 30S. Recordemos que los aminoglucósidos, su mayor efecto adverso es nefrotóxica y ototóxica. Las fluorquinolonas, está la levofloxacina, ciprofloxacina. Y me van a ir comentando en el chat, por ejemplo, para qué enfermedad, para una ITU, ¿qué podemos dar? Para una gastroenteritis, ¿qué podemos dar? Para una hepatitis, para un absceso hepático mediano, ¿qué podemos dar? Para una neumonía, meningitis. La manera de repasar dichas patologías. Por ejemplo, ¿por qué a los niños o en la edad pediátrica no podemos darles ciprofloxacina, por ejemplo? ¿Por qué no podemos darles? Desgaste articular. Síndrome de... Eso, muy bien. Principalmente, exacto. Principalmente por la tendinitis. Incluso en algunos países europeos ya no se utilizan las fluorquinolonas, no están aprobados por su organización. Luego también lo mismo con el cloranfenicol. Vamos a hablar un poco de las sulfonamidas, trimetropin. Para el examen de la residencia, deben de recordar que está indicado para una neumonía del paciente inmunocomprometido. ¿Cuál es el agente etiológico? Neumonía Citachi, no, neumonía Girovesi, ¿no? Neumocystis Girovesi. Girovesi o Carini. Eso, cualquiera de los dos, ¿ok? Cualquiera de los dos es el mismo nombre. Solamente que una es primera y otra es anterior. Neumocystis Girovesi o Neumocystis Carini. ¿Ok? Entonces, ahí el trimetropin. También para algunas infecciones urinarias, algunas gastroenteritis, puede estar indicado las sulfonamidas. Luego el metronidazol, junto con la clindamicina, están indicadas para bacterias aerobias o anaerobias. Anaerobias. Muy bien, anaerobias, doctores. Muy bien, excelente. Anaerobias. Esta
sobre todo daña el material genético. También los protozoarios tienen un efecto importante y está indicada para tricomoniasis, giardiasis, infecciones anaeróbicas, por ejemplo. Ahí tenemos los Clostridoides difficile. Luego el inesolid, que va mucho con la parte de los glucopéptidos, porque estas van a ir contra los gram positivos meticilinos resistentes, ¿no? Staphylococcus aureus, meticilino resistentes principalmente. Luego de la daptomicina, que en la práctica diaria no la usamos frecuentemente, lo mismo que la fosfomicina. Muy bien. Entonces, en este capítulo vamos a centrarnos en los antibióticos en la práctica clínica diaria. Vamos a ver el mecanismo de acción. Según los antibióticos, la clasificación según el mecanismo de acción puede ser un efecto bacteriostático y un efecto bactericida, un concepto básico de pregrado. Y esta es la imagen que tienen que dibujar en una cartulina y los puedan pegar en su dormitorio o en su sala de estudio para poder repasar. Primero, la bacteria, ustedes conocen, tenemos en gran clasificación las bacterias gram positivas y las gram negativas. Las gram negativas es un poco más compleja que las gram positivas en cuanto a la estructura de la pared celular, de su componente externo. Por ejemplo, acá, este de color lila, esta es la pared celular, todito esto. Imagínense de una casa, de un edificio, la estructura de ladrillos con el cemento. ¿Okay? Por debajo o por encima puede estar presente la membrana celular de la bacteria. ¿Okay? Entonces nosotros vemos acá, esta es de color lila, o esta es de color rosada la pared según este esquema, y la membranita es de color un lila más profundo. Los inhibidores de la pared celular, vamos a tener las penicilinas en su mayor representante, por ejemplo acá la ampicilina, la amoxicilina, que inhibe la síntesis de pared celular, concepto bien básico, porque vamos a ver ahí cómo las estructuras se van uniendo. También las cefalosporinas, por ejemplo, a ver, algún ejemplo de cefalosporina que usemos en nuestro medio. Cefotaxima, ¿no? Eso, muy bien. Eso, muy bien. La cefotaxima, ceftriaxona y un tip, ¿no? Algo que no pueden olvidarse. Una cefalosporina antiseudomonas. Ceftaxima. ¿Okay? Por pregunta de examen en los exámenes de fármaco. Ceftazidima, la cefalosporina antiseudomona. Luego tenemos los carabapenémicos. En nuestro medio usamos mucho el imipenem, luego tenemos el meropenem. Frecuentemente usamos estos. La vancomicina, la bacitracina, la fosfomicina, la isoniazida inhiben la síntesis de la pared celular bacteriana. Luego, por debajo y por encima, dependiendo qué tipo de bacteria estemos comentando, está la membrana celular. Los que causan permeabilidad selectiva, pérdida de esta permeabilidad, tenemos la polimixina. Pero vamos a ver qué tanto sabe. Un ejemplo de polimixina que se usa frecuentemente, Cinetobacter baumannii. Colistina. Eso, muy bien, doctores. La colistina, colistina. Eso es un tipo de polimixina B. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la colistina? Que hace que la membrana pierda la permeabilidad. Se evita que ingrese sus componentes de la bacteria. Luego tenemos la daptomicina. Otro, vamos a tener medicamentos que van contra el ADN de la bacteria y contra el ARN. Contra el ADN nadie puede olvidarse, son las quinolonas. Un ejemplo de quinolonas, doctores. ¿Cuántas generaciones?
Eso, muy bien, doctores. La ciprofloxacina, la levofloxacina, gatif, todo lo que no, las de generación. Por lógica, por criterio, por sentido común, no voy a dar a un paciente, a una embarazada, ¿no ven? Porque voy a alterar su material genético, no puedo dar. Por eso las quinolonas están contraindicados en el embarazo. No podemos dar, porque va a alterar el material genético, por sentido común, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, en las embarazadas podemos dar inhibidores de la pared celular, porque nuestras células, como cuerpo humano, no tenemos nosotros pared celular. Por eso la mayoría de las embarazadas, cualquier infección, casi siempre va a estar involucrada las penicilinas, específicamente la amoxicilina. ¿Okay? Entonces, obvio que ni la rifampicina inhibe el ARN mensajero para que se convierta, tampoco se puede dar en una embarazada. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ya vimos en la pared celular, membrana celular, ADN, ¿ok? ARN, ya, de manera general. Ahora vámonos a la parte de los ribosomas. Una bacteria puede tener mitocondria. No es cierto, ¿no? No puede tener. No. Porque nosotros, nuestras mitocondrias, pues por historia sabemos que no nos pertenecían, hicieron simbiosis, bla, bla, bla. Luego, la célula, ¿qué otros organelos más tiene? Aquí tiene un ribosoma, una subunidad, otra subunidad ribosoma. Luego tiene su retículo endoplasmático rugoso, liso, algunas pueden tener, algunas no pueden tener aparato de Golgi, pero la mayoría va a tener algunas vesículas, las famosas vacuolas. Entonces, vámonos al ribosoma. El ribosoma tiene una subunidad 30, tiene una subunidad 50. ¿Okay? Entonces aquí vamos a poner subunidad 30 y subunidad 50. ¿Okay? Las subunidades. De prefacultativo, de pregrado, pregunta de colegio. ¿De qué se encarga el ribosoma? ¿Qué hace el ribosoma, doctores? Ustedes saben que es cuando hay la membrana y los ribosomas están anclados allí, se forma el retículo endoplasmático rugoso, ¿verdad? ¿Qué hace el ribosoma? Pueden activar su micrófono. Ensamblaje. A ver, otra vez. Traducción, doctor. Síntesis proteica. Ayudan a que los aminoácidos se junten para formar proteínas, doctor. Eso, muy bien. Los aminoácidos, lo que dijeron la doctora, síntesis proteica, está bien. O sea, es un concepto, está bien, muy básico, está bien, ¿no? Se tiene la idea. Pero en realidad, lo que hace el ribosoma es juntar a los aminoácidos, ¿no? Yo tengo un aminoácido, por ejemplo, un aminoácido, otro aminoácido y otro aminoácido, ¿verdad? Los aminoácidos esenciales, no esenciales, todo lo que es bioquímica. Se unen mediante un enlace peptídico, ¿no? Por ejemplo, esto ha debido de cambiar, ¿no? Más de 100 aminoácidos, más de 1000 aminoácidos que se denominan. Ahí entran los conceptos de oligopéptido, de péptido, de proteínas. ¿Okay? Entonces las proteínas, ¿de qué están formadas? De conjunto de aminoácidos. Entonces, moneditas, imagínense una moneda, se une con otra moneda y muchos aminoácidos van a formar proteínas, ¿no? Una albúmina, globulinas, cualquier otro tipo de proteínas. Entonces, ¿quién se encarga de unir a estos aminoácidos? Son los ribosomas juntos con sus ARNs. El ARN de transferencia, el ARN mensajero, el ARN, otros ARNs involucrados, ¿cierto? Aquí tiene sus subunidades, ¿no? Un sitio P, un sitio A, etc. Esto es biología pura, ¿no? Entonces, en resumen, el ribosoma se va a encargar de juntar a los aminoácidos correspondientes, dependiendo del ARN mensajero, qué tipo de codón trae. ¿No? Algo que me acuerdo de pregrado es que la adenina, uracilo, guanina es un codón, un triplete que codifica
la metionina, por ejemplo, ¿no? Un aminoácido, y así. Entonces, dependiendo del material genético le llevan el ribosoma, y el ribosoma se encarga de juntar, de formar proteínas. Entonces hay antibióticos que a las bacterias les matan de hambre, ¿no? No tienen comida, no tienen proteínas, aminoácidos. Entonces, por ejemplo, en la subunidad los aminoglucósidos van a actuar ahí. Entonces, por eso los aminoglucósidos, ¿qué son? ¿Bacteriostáticos o bactericidas? Bacteriostáticos. Ambas respuestas están correctas. Puede comportarse como bacteriostático y puede comportarse como bactericida dependiendo a la dosis. ¿Por qué? Porque en realidad lo único que hace está quitándole comida, ¿no? Alimento a la bacteria, ¿no? Le está quitando y en un momento puede aguantar, puede consumir sus propias proteínas de la bacteria, y si aumentan las dosis puede morir de hambre, ¿no? Puede morir, pues puede convertirse en bactericida dependiendo de la dosis. Entonces ahí los aminoglucósidos, tenemos la micacina, la gentamicina, la tobramicina y otros. Lo mismo pasa con las tetraciclinas, que van a actuar en la subunidad 30. En la subunidad 50, ahí van a actuar los macrólidos, específicamente la eritromicina, la clindamicina para anaerobios. Estos, por ejemplo, el eritro, sabemos que está indicado para las neumonías atípicas y también para un tipo de complicaciones bacterianas, ¿no? Y la clindamicina está indicada, por ejemplo, para los anaerobios, para el Clostridioides difficile. Y por último, ya para terminar, antibióticos. Dentro del metabolismo hay una cadena dentro de estas que van a bloquear, inhibir el metabolismo, sobre todo de los folatos. Y ahí tenemos las sulfonamidas. ¿Qué hace las sulfonamidas? Inhiben la síntesis del ácido fólico. Interviene esa ruta metabólica. La sulfonamida se potencia con el trimetropin, por eso van juntas, el famoso cotrimoxazol. Listo. Con esto ya saben el mecanismo de acción. ¿Para qué les va a servir el mecanismo de acción? Para ver los efectos adversos y las contraindicaciones sobre todo. Las contraindicaciones. Si sé que una bacteria no tiene pared celular, no le voy a dar pues un inhibidor de la pared celular. No le voy a dar penicilina, ceftriaxona, meropenem, no le voy a dar banco, nada. Porque sé que no tiene pared celular. Por eso el cultivo antibiograma es importante, para decir qué tipo de bacteria tiene la paciente, por neumonía, por infección urinaria, por un absceso hepático, por cualquier etiología. Por eso es importante saber el mecanismo de acción. Bueno, muy bien. Ahora, los beta-lactámicos inhiben la síntesis de la pared. Habíamos comentado las penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos, monobactámicos. Los glucopéptidos, lo mismo, inhibe la pared celular. Los glucopéptidos o glicopéptidos, tanto la vancomicina y la teicoplanina. Los macrólidos no actúan en pared, inhiben la síntesis, por eso dicen, ¿no? ¿De qué se encarga el ribosoma? Habíamos dicho de unir a los aminoácidos y el producto final, ¿qué va a secretar o qué va a producir? Proteínas. Por eso en este esquema dice que los macrólidos inhiben la síntesis proteica. Y por lo tanto voy a dar a pacientes cuyas bacterias no tengan pared celular. Por eso aquí está indicado la claritromicina, la citromicina. Por eso en neumonías, cuando ustedes recuerden, decimos, ¿qué les vamos a dar? Amoxi, porque va a atacar la pared celular, más un macrólido. Eso habíamos comentado. Con la amoxi ataco la pared celular y con el macrólido los ribosomas, ¿no? Es decir, las bacterias que no tienen pared celular. Por eso es la combinación de ambas para las neumonías. ¿Ok? Sentido común,
con conceptos básicos voy a ir armando mi